rápidamente damos paso a nuestra compañera Fernanda Chamorro, que acompañó muy de cerca el informe constitucional de gestión del presidente Mario Abdo Benítez. ¿Cuáles fueron las reacciones? Hola Fernanda, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Roberto? El cuarto informe, penúltimo ya, antes de dejar la presidencia, Mario Abdo Benítez estuvo brindando hoy su informe de gestión anual, como cada 1 de julio lo hace y lo estuvo haciendo. Y en este sentido, rompió un poco el protocolo al inicio porque él mencionó y lanzó un mensaje eminentemente político hacia el gobierno anterior al suyo, diciendo, por ejemplo, que él iba a ir en defensa de lo que tiene que ver con la institucionalidad, que no iba a intentar echar raíces permanentes para permanecer en el gobierno, dando a entender que no buscará su reelección presidencial. Pero después de eso también habló respecto a que antes de dejar la presidencia de la República va a presentar un proyecto para reglamentar la senaduría vitalicia. Escuchamos esta primera parte del informe de gestión de Mario Abdo Benítez. Me resta un año para cumplir con el honor más grande que puede conceder la ciudadanía paraguaya. Y es el momento de reafirmar que así como no busqué cooptar ninguna institución para evitar el control sobre mi gobierno, así como no me entrometí en las cuestiones propias de la justicia, así como no intenté incidir en las elecciones de autoridades de organismos ajenos al Poder Ejecutivo, así como no humillé a la función pública poniéndola al servicio de corporaciones o grupos mafiosos y delictivos, así como no aproveché información privilegiada del Estado para alimentar los negocios particulares de nadie, del mismo modo puedo asegurar que no renunciaré a mi obligación de trabajar por las necesidades de nuestro pueblo y el compromiso con la nación paraguaya. Espero acabar de una vez por todas con la infortunada práctica política de buscar echar raíces permanentes en la conducción nacional a cualquier precio. Tendré el orgullo de entregar el poder con templanza y resiliencia a la siguiente persona que el pueblo paraguayo designe democráticamente como presidente. Antes de entregar la banda presidencial, como muestra del robustecimiento de nuestro sistema institucional, presentaré un proyecto de ley que reglamente la figura de la senaduría vitalicia, destino honroso e ineludible que nuestros constituyentes previeron para los expresidentes, donde buscaré seguir aportando al debate sobre los intereses públicos. Fuerte mensaje en directa alusión al expresidente Horacio Cartes, este último que tiene que luchar en contra de Mario Abdo Benítez para intentar pugnar o llegar hasta la silla de la ANR en la Junta de Gobierno como presidente. Ambos se están candidatando y eso no hay que dejar de lado en medio de este informe de gestión, en donde también, como una de sus fortalezas, Mario Abdo Benítez aprovechó para destacar el operativo a ultranza y otros tantos más en contra de la lucha o en contra específicamente de las organizaciones transnacionales de crimen organizado. En ese sentido, él en cierto momento incluso dijo que evidentemente esta lucha no fue igual en gobiernos anteriores. A ultranza representa y encierra, de cierto modo, los tremendos esfuerzos que se realizaron en este último año de gestión, en el que, tras casi 1000 operativos, se desplegó el más grande de toda la historia del Paraguay, un sofisticado conglomerado de empresas que por años pasó por debajo del radar gubernamental y que involucra a traficantes, supuestos empresarios, políticos, proveedores del Estado, líderes religiosos, cooperativistas y personas vinculadas al mundo del deporte, fue desarticulado de modo determinante. Tras 112 procedimientos, se lograron incautar bienes por un valor aproximado de 250 millones de dólares, cifra que constituye hoy el 30% del patrimonio proveniente del crimen organizado que se encuentra en manos de la administración del Estado. Vale mencionar que a la fecha y en términos totales, contando desde el inicio de mi gestión, se hayan incautados y administrados bienes de distinta especie que alcanzan los 800 millones de dólares. Este éxito rotundo contra entramados delictivos de carácter transnacional no hubiese sido alcanzable sin la gestación de un escenario notable de cooperación internacional
que desafíe con la misma naturaleza transfronteriza a un fenómeno que excede completamente el poder público local. En comparación a sus informes de gestión anteriores, en este año se tuvo mucha más carga y se centró mucho más Abdo Benítez en lo que tiene que ver con la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo. Hacía, por ejemplo, en este sentido, referencia a que colaboraron con instituciones gubernamentales como la propia Fiscalía al elevar una denuncia penal, como también con organismos internacionales en la detección de más detalles de lo que tiene que ver con este sonado caso del avión iraní con bandera venezolana que estuvo por nuestro país y por otros países aledaños. Nuestra oposición al terrorismo y la delincuencia organizada ha redundado igualmente en otras medidas exitosas. En el marco de las 600 expulsiones del país realizadas por este gobierno, se encuentran personas indicadas de formar parte de grupos criminales con fuerte presencia territorial en la región, como el Primer Comando Capital, el Comando Vermelho. Además, en esa inclinación firme contra el terrorismo, recientemente colaboramos para determinar las irregularidades y circunstancias sospechosas del arribo de un avión y su tripulación venezolana-iraní, cuyos integrantes son señalados de haber participado en el transporte de armas en el marco del terrorismo islámico, según revelan los informes de organismos internacionales de investigación. Este sospechoso evento, que hemos seguido en colaboración con agencias de inteligencia, fue alertado a los países afectados por el recorrido de la aeronave con la misma tripulación. Además, hicimos una denuncia penal por financiamiento y asociación terrorista, con la esperanza de que el Ministerio Público determine las responsabilidades de todos los potencialmente implicados. Igualmente, bajo el manto legal del compromiso de suministrar información para la persecución penal, se han procesado más de 10.000 alertas de prevención de lavado de dinero y emitido alrededor de 2 centenares de informes de inteligencia que contienen indicios de lavado de dinero, realidad que corrobora el empeño del Poder Ejecutivo en combatir el blanqueo de capitales y sus delitos conexos. Y mucha atención con lo siguiente que dio que hablar, porque en medio de su informe de gestión, Mario Abdo Benítez se jactó del logro de la policía colombiana, autoridades de seguridad de Colombia que capturaron a los autores materiales del asesinato del fiscal Marcelo Pecci. Él decía y alegaba que esto también representaba un logro bajo su gestión, porque estábamos hablando de que las autoridades paraguayas también colaboraron en datos para lograr la captura de estas personas. Si queremos honrar verdaderamente la memoria del fiscal Marcelo Pecci, víctima de sombrías fuerzas criminales, más allá de que ya se pudo capturar y condenar a algunos de los responsables gracias a nuestros esfuerzos colaborativos con el gobierno de Colombia, resulta necesario que pongamos en práctica una idea constitutiva del Estado de Derecho. La aplicación de la ley penal es innegociable. Y aprovecho para renovar mi fe en todos los jueces y fiscales del Paraguay que tienen la pesada pero digna tarea de asegurar el imperio del ordenamiento jurídico, y desde lo que me corresponde como presidente de la República encontrarán siempre un aliado inclaudicable. En materia de salud, el presidente de la República dijo que no hubo falta de oxígeno en medio de esa crisis de la pandemia de los casos más elevados. Él olvidó, por ejemplo, mencionar que hubo un faltante impresionante de medicamentos que obligó a cientos de familias paraguayas a endeudarse hasta ya no poder más para poder comprar insumos que en el servicio, en el sistema sanitario de salud pública no había. En este sentido,
la crítica que hacía la diputada Celeste Amarilla se centraba en la materia sanitaria, pero también destacaba ella y decía, es mentira que sea un logro la captura de los detenidos en el caso del asesinato del fiscal Marcelo Pecci. Esta era la postura crítica que mantenía la parlamentaria del Partido Liberal. Y que me pareció la más escandalosa es cuando dijo que se capturó a los responsables de la muerte de Pecci gracias al aporte paraguayo. A ver, eso me parece que falta completamente a la verdad. Las camas de terapia no fueron un mérito, las camas de terapia llegaron tarde. Y se hicieron porque habían muertos en el INERAN. Decía el presidente que no hubo falta de provisión de oxígeno. Sí, una caradurez sin nombre. Claro, ¿cómo que no va a haber falta? Si todavía tenemos la duda si no hubo muertos por falta de oxígeno. Que seguramente no mencionó nada, al contrario, mencionó como un logro las terapias, y las terapias no fueron un logro, eso hay que decirlo. Las terapias fueron a fuerza de muertos que se tuvieron que hacer, porque Paraguay tenía que tener hace años muchas más terapias. Pero ¿por qué tuvimos que esperar que hayan cientos de muertos para empezar a traer camas de China? Y se acuerdan que encima trajeron las camas mal, no reunían los requisitos que pedían las especificaciones técnicas. O sea, una caradurez sin límite. Y eso vienen a agradecer después al Congreso y a los parlamentarios que le salvaron de 2 juicios políticos, el peor de todos, el de la pandemia. Lo único bueno es que le agradeció a los que le salvaron. Pareciera que los senadores y diputados, algunos de ellos por lo menos, vieron 2 discursos completamente diferentes, porque mientras Celeste Amarilla dice que en varias partes de su discurso él mintió y que fue bastante caradura, ya lo escuchaban en palabras de la propia diputada, por otro lado, Óscar Salomón, senador oficialista, dice que el informe de gestión fue real, sincero, esperanzador y hasta autocrítico. Noto con mucha sinceridad el informe del presidente. Yo creo que no hay que incluir el populismo y el tema electoralista en este informe. Creo que el informe del presidente realmente ha significado, ha pedido disculpas y ha sentido las muchas víctimas en el tema del COVID, pero sí efectivamente hubo avances muy importantes que se pueden constatar. Él viene a informar de la actuación de su gobierno y por supuesto que debe comparar con el gobierno anterior, ¿con quién va a comparar? ¿No tuvo tinte electoralista? Para mí que no. Yo creo que no. Ustedes han escuchado y sentido también, pero sí creo que es muy resaltante y importante también el haber significado de que otro presidente a través de información privilegiada ha logrado aumentar su imperio económico. En el caso de la cementera, el caso de los combustibles. Bueno, allí estaba hablando un poco también el presidente del Congreso diciendo que no hubo tanto tinte electoralista, a pesar de que al inicio el mensaje fue claro y contundente en contra del gobierno anterior y la gestión política por sobre todo. Los caballitos de batalla, como siempre, en las mejoras en infraestructuras, en obras en general, el asfaltado, la pavimentación de varias rutas, también de accesos comunitarios que va a permitir conectar un poco también a aquellas comunidades más alejadas y por sobre todo, como siempre, un año más que el presidente no deja de destacar la ampliación de camas de terapia intensiva. Esos son siempre los puntos fuertes que él maneja. No habla demasiado de pobreza, de economía, de empleo. Sí se centró, pero fue un poco más fugaz el paso por ese tipo de temas. Bueno, lo que siempre ocurre, finalmente pareciera ser que cada presidente destaca, superlativiza probablemente lo positivo y obvia aquello que de alguna manera se presenta como una arista negativa y hasta es de suponer que así sea. Faltó autocrítica a lo mejor, un año eminentemente electoral en donde es muy difícil escaparse a ese tipo de discursos y de posiciones con vistas y posiciones que difieren dependiendo de cómo uno adopte la mirada y por sobre todas las cosas en qué vereda se pare. Gracias, hasta otro momento. Muy gentil.